Fundación Desafío y Tejedora Manabita, con el apoyo de Fundación ATSIS y el Gobierno de Navarra, presenta Desafiando Paradigmas. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Fundación Desafío, en coordinación con el colectivo de mujeres Tejedora Manabita, con el apoyo de la Cooperación Española, del Gobierno de Navarra, de ATSIS, está ejecutando el proyecto, articulando estrategias para enfrentar la violencia sexual y el incesto en 9 cantones de la provincia de Manabí. Es un poco largo el título del proyecto. En este podcast, Desafiando Paradigmas, hablaremos de un tema controversial, complejo, que se habla un poco más ahora y que es bueno que se siga hablando, que es la violencia sexual y el incesto como parte de este proceso religioso, como parte de una cuestión bíblica. ¿Es la violencia sexual y el incesto sobre todo un asunto bíblico? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Contamos con la presencia de Pablo Villarruel. Pablo es un activista por los derechos humanos, activista estudioso de la teología y de la religión como un asunto de liberación y no de castigo, de miedo, de culpa. Pablo es parte de la Red Ecuatoriana de Fe. Es un espacio algo nuevo, unos 3 años tendrá la Red Ecuatoriana de Fe. Pero en esos 3 años ya tienen una gran producción de acciones, de colaboraciones, de propuestas, de apoyo a los procesos que defienden los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos acá en el país. Entonces, con esa presencia tan aportadora, te damos la bienvenida, Pablo. Queremos que nos des un saludo desde lo que es la espiritualidad, la fe, a quienes nos están escuchando. Bienvenido. Gracias, Virginia. Desde la Red Ecuatoriana de Fe agradecemos la oportunidad de poder estar en este espacio para poder conversar sobre este tema tan complejo y que lastimosamente, como dices, en muchas comunidades religiosas ha sido tan manipulado, ha sido también un mecanismo para poder encubrir muchos casos de violencia, ¿no? Entonces, estamos acá para poder dialogar, y un saludo a toda la audiencia. Y estamos acá para poder tener esta reflexión alrededor de este tema. Sí. Yo creo que hay como dos posiciones, ¿no?, en relación a esto. Una posición que todavía creo que está latente y es una posición que está como por debajo, en que la Biblia más o menos se dice que el incesto existió, que el incesto fue necesario en algún momento para poblar la tierra, en la que había había poca gente, ¿no? Pero la Biblia también habla, y lo quiero leer. La Biblia dice que ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. Dice: no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija. Y San Agustín dice, de alguna manera, lo dice, ¿no?, que el incesto se dio para poblar la tierra porque había mucha gente. O sea, hay como estas dos posiciones, diría yo. Sin embargo, el incesto está castigado. Está castigado por el imaginario colectivo y está castigado por la ley, ¿no? En el caso del Ecuador, en el caso de la violencia incestuosa. Entonces, no podemos dejar de lado un problema tan complejo que incluso en las familias podría significar minimizar el tema, porque hay un perdón, el perdón de Dios, ¿no? O sea, el padre viola a la hija y resulta que luego se confiesa, el cura le perdona y ahí quedó el tema. O sea, queremos hablar de esto. Es evidente que las iglesias no están promoviendo este delito, esta conducta sexual tan inapropiada y delictuosa. Pero más allá del tema religioso, vemos que existe un contexto misógino, un contexto patriarcal, un contexto machista que parecería que es lo que todavía guía y muy profundamente las conductas de las personas, ¿no? Y las conductas fundamentalmente de los hombres, que son los que más violan, digamos. Tenemos toda una... Este podcast no es para hablar de la pederastia clerical, pero obviamente los curas, los pastores, están acusados de delitos sexuales y han sido encubiertos por sus institucionalidades. No vamos a hablar de eso en este podcast, vamos a hablar de cómo la religión
perdona, digamos, o castiga, o desde la cultura, apoyado desde esta visión religiosa, se plantea que el incesto existió alguna vez y fue necesario. Pero es absolutamente terrible que se siga manteniendo, digamos, ese tipo de pensamientos. Entonces vamos en este momento a escuchar un testimonio. Es un testimonio que lo encontramos en la red, en el internet. Es un testimonio de una página que se llama El incesto en el tiempo, de Jessica Denise Hernández Labra, en una página que se llama Territorio de Diálogos. ¿Sí? Le damos el crédito al testimonio y lo vamos a escuchar. Esta es la historia que hasta hoy conocemos de este joven que termina por matar a su padre. Se encontraban cenando los 4 miembros de la familia. Al término de la misma, el padre le dice a la esposa: «Debo hablar con ustedes». Pasan a la sala y escuchan las palabras de ese padre que parece estar arrepentido y que expresa aquello de lo que nunca antes se habló. Le dice a la esposa: «Debo confesarte que hace algunos años yo abusé sexualmente de nuestros 2 hijos. No sucedió una vez, sino repetidas ocasiones. Estoy arrepentido y les pido perdón». Solo hay un espacio de silencio, de ese silencio estremecedor que anuncia que algo está por venir. El hijo sube corriendo a la habitación de sus padres. Pocos instantes después, baja con un arma y da 5 tiros hacia su padre, quien cae al piso causando un estruendoso temblor en la madre y la hermana, que están paralizadas de miedo. Pasaron solo unos minutos para que llegara la policía ante el llamado de los vecinos que escucharon los disparos. Este joven, con solo 18 años, dice con una voz firme y segura: «Yo lo maté y no me arrepiento». Así es aprendido esa misma noche, o más bien, ya en la madrugada. ¿Qué sigue en la historia de este chico? ¿Es culpable? ¿Quién o quiénes son las víctimas en este caso? ¿La ley será justa? Al paso del tiempo, no sé qué ha sucedido con este chico, quien toma una decisión determinante para su historia y la de su familia. Un joven que antes de apalabrar eso que duele o que tal vez no quería recordar, lo llevó al acto y toma una postura que cambia su destino y el de los suyos. Bueno, hemos escuchado este testimonio. Es un padre que se arrepiente y habla de, digamos, disculparse frente a la familia y frente a los hijos, pero los hijos no le perdonan y termina absolutamente mal esta situación, ¿no? Pablo, esta es una historia que no se da en el país, pero nos podemos reflejar en esa historia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este tema del arrepentimiento, del perdón, como algo que se puede plantear y que puede lograr, digamos, que el violador, en este caso, consiga un perdón? Pero ¿qué pasa con la víctima? O sea, ¿cómo enfrentamos desde la espiritual, desde la fe que ustedes están trabajando, esta cosa del arrepentimiento y el perdón? ¿Cómo lo ves? Gracias, Virginia. Y como dices, no es una historia ecuatoriana, pero es una historia que sucede permanentemente en nuestro país, en nuestras comunidades y en todo tipo de comunidades, ¿no? No hay tipo de espacio que lastimosamente no esté libre de violencia. Y las comunidades religiosas también, en las comunidades religiosas, en los espacios de espiritualidad, de fe, también son lugares en donde desafortunadamente se experimenta violencia sexual. Y muchas veces, como mencionas, de esto del arrepentimiento, esto del perdón, desde la fe se lo ha manipulado, se lo ha romantizado, se ha utilizado como un mecanismo más bien de impunidad, como un mecanismo de evadir la responsabilidad del agresor, ¿no? Entonces, desde la fe no hay ningún argumento para poder legitimar ningún tipo de violencia, y peor el incesto. No podemos justificar de ninguna manera el incesto, una violencia, y como en este caso una violencia de un padre a sus hijos, una violencia sexual, y que simplemente luego confiesa, pide perdón y eso queda ahí.
porque no puede haber un perdón sin justicia y sin verdad. No puede haber un perdón sin justicia. Entonces, el perdón, para que haya un perdón verdadero, tiene que ir acompañado con un proceso de justicia y reparación. Entonces, yo creo que es como el perdón tiene un proceso, ¿no? Es una confesión, un arrepentimiento, pero también una reparación y un acto de justicia. Entonces, no podemos de ninguna manera decir, ahí se perdona, Dios le perdona, y echarle ahí la carga a Dios, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Cuando hay una situación así, nos enteramos de una situación así, el proceso correcto es ponerlo en la justicia, poner y hacer los procedimientos que corresponden también en la parte legal. Y recuerdo, aunque no hablamos del tema de violencia clerical, pero recuerdo un caso hace muchos años que tuve conocimiento, y lastimosamente por el tiempo que había pasado no se pudo hacer nada porque el delito prescribió. El caso de un pastor que en una iglesia abusó sexualmente de una niña. Y el papá puso en vez de ir a la justicia, puso en conocimiento de otros pastores. Y lo que hicieron fue reunirle a este pastor junto a otros pastores con el papá y la niña y hacerle que el abusador le pida perdón a la niña, ponerles en el mismo espacio agresor y víctima, y decir que ya Dios le perdonó y que esto queda cerrado y que aquí se cierra esta situación y que no se va a hablar nunca más. O sea, esto pasa en las familias, esto pasa en las comunidades eclesiales y en muchos lugares, ¿no? Como se quiere encubrir a través de un perdón malentendido a los agresores. Y esto no puede ser así. Y esto, como digo, no hay perdón sin justicia, no hay perdón sin restauración. Lo que tú dices me parece muy gráfico, ¿no? Muy gráfico en términos, incluso porque el violentador era un pastor, o sea, con mayor razón al pastor había que perdonarle. Pero tras ese caso que tú estás planteando, y pasando a la segunda interrogante que te quiero hacer, esa figura que planteas tú es una figura de abuso de poder. O sea, el abuso de poder es muy patriarcal. Entonces, ¿cómo detrás de todos estos, no tanto como el pastor, ¿no? El pastor tiene poder, pero el poder que tienen los curas, los pastores, las iglesias, son poderes patriarcales. Y abusando del tema de la justicia divina, que mucha gente que cree en Dios, porque obviamente mucha gente cree en Dios, pero hay gente que no cree en Dios, tiene otro tipo de espiritualidad. O sea, ¿cómo se puede poner la justicia divina, entre comillas, bien entre comillas, la justicia divina, por sobre la justicia ordinaria? La justicia que dice, esto es un delito, tiene que ser castigado y tiene que ser castigado con cárcel, porque una violación tiene como castigo la cárcel. Entonces, en ese marco, el trasfondo del ejercicio del poder, el trasfondo ideológico, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué tipo de poder se ejerce cuando hay una religión, hay un libro que se llama Biblia, que está transmitiendo qué tipo de poder, qué tipo de ejercicio de poder se da en este tipo de violencias? Sí, yo creo que muchos de estas violencias, la violencia sexual, dentro de la familia, dentro de espacios religiosos, tiene que ver mucho también con la estructura de pensamiento como tal. Es un problema estructural, porque donde hay una figura de autoridad que tiene y está dotada como de el poder sobre todos aquellos que están abajo. Entonces, es este modelo de familia donde hay un pater familia, y este pater familia tiene el poder y es el dueño de los cuerpos, es dueño de la vida de quienes están abajo. Estaban desde el modelo, viendo en las historias bíblicas, este pater familia
tenía el control sobre los esclavos que estaban en su casa, sobre su propia familia. Todos quienes estaban en la casa estaban bajo este poder, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene el control sobre, el dominio sobre las personas, sobre los cuerpos, sobre las vidas, este tipo de cosas se pueden naturalizar, este tipo de cosas se pueden justificar, ¿no? Y tienen, en el caso de un líder religioso, también al tener este poder sobre las otras personas, que no es controlado, que no, porque es un representante de Dios incluso, y a veces también eso pasa en las familias, le dotan al hombre de cómo la cabeza del hogar, quien Dios le encomendó dirigir el hogar, y todos están sometidos al varón. Entonces, me parece que ahí hay una estructura problemática en donde puede dar paso a este tipo de violencias, ¿no? A la violencia como tal. Entonces, tiene el dominio sobre los cuerpos, las vidas, las personas, y este tipo de violencias se pueden dar. Entonces, veo que hay un problema estructural de poder, de dominio, de gente que no está controlada, y también desde la Biblia no hay un argumento para poder legitimar ningún tipo de violencia, ¿no? Sí, hay textos en donde se dicen, o tradiciones que dicen que, bueno, claro, el incesto cuando fue creado Adán y Eva, para poblar la tierra tuvo que haber una relación incestuosa. Pero bueno, entendamos que esos textos son textos cosmogónicos, son relatos de un pueblo que está pensando cómo fue su origen, como otros pueblos. No son textos reales que sucedieron así para legitimar nada. Porque la ciencia nos dice cómo el ser humano y el mundo, cómo surgió. ¿Cómo evolucionó? Y cómo evolucionó. Eso es, pero no entender bien los textos, no entender bien el trasfondo de estos textos, que más bien son mensajes de ver, sí, el relato de Génesis 1 nos dice que todos somos imagen y creación divina con dignidad. Sí, todos tenemos la misma dignidad, todas las personas creadas, todo el mundo, universo, cosmos creado tiene dignidad, ¿sí? Y cuando se transgrede esa dignidad, claramente es un atentado contra incluso lo divino, ¿no? Entonces, sí, creo que hay textos que no han sido bien entendidos y se han usado, claro, por estas estructuras de dominación para legitimar violencias. Así es. Y claro, y nosotros como desde nuestro espacio, ¿no? Un espacio feminista que plantea que vivimos en una sociedad patriarcal, misógina, machista, lo entendemos tan simplemente como eso, ¿no? El poder que utiliza el padre violando a la hija, o el abuelo, el hermano violando a su hermana, a su nieta, es un poder patriarcal, es un poder que está muy legitimado por las estructuras de élite de las iglesias, no solo de la católica, también de las otras iglesias. Y eso a mí me da la impresión de que legitima, y la gente no creo que lo vea así, legitima un Dios patriarcal, un Dios hombre patriarcal, que es cómplice de esta definición que ha hecho, en el sentido de que son los hombres los dueños de las decisiones y de las vidas de las personas en su familia. Porque claro, el incesto, la violación incestuosa se da dentro del ámbito familiar. Entonces, el poder trabajar en una reconceptualización de lo que es un libro por el cual seguía mucha gente, es una tarea bien importante. La Red Fe lo está haciendo, y eso me parece un aporte muy importante. No pensar que hubo Adán y Eva, sino que eso fue una interpretación de la gente que necesitaba saber o darle sentido a su existencia. Pero obviamente frente a eso hay una posición y un conocimiento, ¿no?, científico de cómo fue y de cómo es la evolución. Eso hay muchísimas respuestas. Pero bueno, tampoco queremos en este podcast tratar de convencer a quienes nos escuchan que crean en esto, crean en lo otro. De todas maneras, queremos dar un mensaje. El incesto y la violación incestuosa
no está en la Biblia, no está legitimado por la religión, no está legitimado por Dios, no está legitimado por la fe, ¿sí? Está legitimado por un poder patriarcal que es quienes encubren o quienes incluso promueven simbólicamente que esto se dé. Entonces, en este sentido, Pablo, gracias por lo que nos dices. Sabemos que este tipo de problemas, el incesto, la violación incestuosa, la violencia sexual, es algo que no cesa, aumenta, ¿sí? Y ¿cómo desde estas estructuras religiosas o cómo desde la iglesia popular, desde la iglesia verdadera, diría, no desde la espiritualidad verdadera, cómo plantear unas estrategias para que disminuya? Porque no disminuye esto, ¿sí? ¿Por qué no disminuye? ¿Por qué no disminuye? O sea, sabemos que hay toda una trama de encubrimiento, de impunidad, lo hablamos y lo decimos. Obviamente la justicia puede ser que no funcione, la administración de justicia no funciona, pero desde tu visión, ¿por qué no? ¿Por qué no disminuye esto? ¿Y qué se debería hacer? Sí, yo creo que la violencia está normalizada. La violencia también incestuosa está encubierta muchas veces en las familias, no se quiere decir por muchas circunstancias, ¿no? Miedo, vergüenza. Estos poderes, estas estructuras patriarcales que sostienen las familias, las comunidades, dan espacio para legitimar, para justificar y para manipular, como decía, el perdón, el arrepentimiento, en donde dicen, bueno, ya pidió perdón, ya confesó, es del papá, es del hermano, cómo vamos a afectar y cómo vamos a ir en contra de la propia familia, qué van a decir los otros, las otras sobre esto que ha pasado, y esto también pasa en las comunidades eclesiales, de qué van a decir sobre esto que ha ocurrido aquí. Entre nosotros arreglémonos, ¿no? Y ese es un problema, el no enfrentar la problemática y no trabajar también frontalmente en la prevención, ¿verdad? Que desde lo espiritual, también las comunidades eclesiales asuman esta problemática, que es importante, que debe trabajarse y debe de trabajarse en la prevención de la violencia en las familias, porque no porque seas ya cristiano o tengas una fe, ya eso te hace una persona que está libre de cualquier tipo de violencia, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que hay violencia dentro de las mismas comunidades religiosas y hay que dar a las personas herramientas para poderlas enfrentar, protocolos que puedan seguir los líderes religiosos cuando se enteran de violencia. Entonces, que puedan actuar, que puedan acompañar, que puedan orientar y puedan brindar incluso espacios de refugio. Que puedan las comunidades religiosas brindar también espacios de refugio a las víctimas sobrevivientes, que puedan, si es necesario, acompañar los procesos judiciales, que puedan en sus programas educativos, escuelas dominicales, programas de niños, tener programas de educación sexual integral también, escuelas para padres también, para que sepan cómo enfrentar esta violencia, que sepan los niños, niñas, qué deben hacer cuando está ocurriendo esto y cómo también desde la fe también puede ser una herramienta para enfrentarlo. Claro. Cómo la fe puede ser un mecanismo para ayudar a este proceso de reparación, para ayudar en este proceso de justicia, porque Dios es justicia. O sea, Dios es justicia y esta justicia divina tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la tierra, tiene que ver si su creación, si el ser humano está siendo afectado, está siendo violentado. Es una clara estructura pecaminosa, o sea, es clara una estructura pecaminosa que debe de enfrentarse con verdad, con justicia, con herramientas para poder alcanzar esa reparación, ¿no?
Mira, ya para ir concluyendo, Pablo, gracias por todo lo que nos has dicho y nos has aclarado. O sea, ha quedado recontramente claro el tema de la justicia, ¿no? De la justicia que debe tener, ajustarse a la realidad. O sea, así de simple. Entonces, en este punto también, pues, que es importante, para ya concluir, decir que la espiritualidad, la fe, la religión, las iglesias, qué sé yo, deben ser parte de la solución y no del problema, porque hasta ahorita lo que vemos es que han sido encubridores, han tenido una posición de manipulación del tema del arrepentimiento y el perdón, y yo creo que en este punto la religión, ¿no? La espiritualidad tiene que poner en el centro a la víctima, porque eh, la, la violación, el incesto, para hablar en términos de quienes nos están escuchando y que son creyentes y que profesan una fe, la violencia es un pecado. Entonces, para quienes nos escuchan y creen en eso, ¿no? Y me parece súper importante también, pues, el tema este de que hay que reconceptualizar y releer estos textos religiosos, porque ni siquiera los textos religiosos hablan de que esto está bien. Lo dice claramente, dice que está mal. Pablo, concluyamos con una frase, con un mensaje que quieras decir respecto a este tema, y en relación al tema religioso, al tema de la fe, del tema de la espiritualidad. Brevemente, ¿qué nos compartirías? Sí, la fe tiene que ser una vivencia que nos traiga paz, que nos traiga vida digna, que nos libere. La relación con Dios, la relación con la espiritualidad, tiene que llevarnos a una vida plena, una vida en ejercicio pleno de nuestros derechos. Una fe conectada o que justifique la violencia no tiene cabida en ningún tipo de religión, porque todas las religiones, todas las espiritualidades, algo que conectan, algo que tienen en común es su trabajo por la justicia y la paz. Entonces no hay desde ningún tipo de espiritualidad una legitimación de ningún tipo de violencia. Y por lo tanto, un llamado a las comunidades de fe, a las comunidades espirituales, a que tomen este tema, tengan programas, tengan protocolos de acción cuando hay una situación de violencia en sus comunidades, que las comunidades tengan planes en sus programas educativos que hablen del tema, en que trabajen en la prevención y que siempre Dios va a estar con las víctimas, siempre las divinidades van a estar con las sobrevivientes, siempre van a estar con aquellos que están clamando por justicia y jamás van a estar del lado del opresor, porque precisamente quienes oprimen están del lado de la maldad, ¿no? Entonces, que no puede haber sin perdón, sin justicia y sin verdad, y esta justicia tiene que verse en procesos, si tiene que judicializarse, abrir espacios de escucha, abrir espacios para acompañar las denuncias e incluso abrir espacios de refugio cuando sea necesario. Entonces, un llamado a los líderes espirituales a prepararse, a buscar apoyo de organizaciones que ya están trabajando en el tema, ¿no? Buscar esa asesoría, esa orientación, la formación y también abrir los espacios para hablarlo dentro de sus mensajes, hablarlo dentro de sus espacios educativos, para que esos espacios que creemos y deberían ser seguros, pero que no son, lastimosamente, esos espacios que esperamos y creemos y que debemos de caminar a que sean seguros. Okay. Muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos has dicho. Me parece importantísimo decir que Dios está siempre del lado de la víctima y la víctima tiene derechos y Dios no se opone a la justicia terrenal. Yo creo que los espacios de las religiones y de las iglesias, de las comunidades de fe, como tú dices, deben ser espacios de acompañamiento y de facilitar que las víctimas denuncien, porque la violencia sexual y el incesto hace muchísimo daño. Y la reparación es un derecho que no se cumple y la no impunidad es un derecho, ¿no? O sea, que haya justicia es parte de la reparación integral y de la sanación. Poner a la víctima en el centro es lo que, creo yo, Dios quiere.
y quiere justicia para eso, pero también yo creo que Dios quiere que no se den esas cosas, que no se den estos delitos, y ahí recupera lo que dices, ¿no? El tema de la educación sexual y abrir estos espacios de información. Bueno, aquí vamos concluyendo. Te agradezco un montón, Pablo, por tu presencia y por la claridad con la que nos has hablado. Agradecer a quienes nos han escuchado, que nos sintonicen en nuestras redes, y hasta el próximo Desafiando Paradigmas. Gracias.